más metidos y organizando y llamando a talleristas y viendo qué temáticas podíamos poner en el ciclo de conversatorios, eran todos que tengan relación con la familia América Solidaria, con el voluntariado, incluso que puedan ser interesantes para la gente del equipo ejecutivo. Hola Carlitos. Y nada, entonces una de las cosas que queríamos tratar era reflexionar sobre aspectos éticos en el voluntariado, que puede ser en este voluntariado de América Solidaria o en cualquier otro. Vamos a aterrizarlo y aplicarlo lo más posible a la organización. Y nada, y de ahí surge esta presentación. O sea, hablar como de aspectos éticos en el voluntariado ya van a ver, no ha sido como fácil estructurar un poco. La idea es que, sobre todo, invitar a reflexionar sobre temas de tipo ético. Bien, y espero haberlo logrado. Bueno, una cosa que realmente no me gusta nada es cuando las presentaciones empiezan haciendo definiciones y esas cosas, ¿no? Pero como hay veces que no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso, esta vez he decidido, creo que era muy conveniente, acercarnos un poco a estos tres conceptos que tienen que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que es la moral, la ley y el tema de la ética. Entonces, ya digo, por excepción, en este caso sí que creo que era necesario centrar un poquito estos tres factores sobre los que vamos a estar hablando durante toda la charla de hoy. Y es que además se suma que puede haber confusiones entre ellos, incluso a veces ética y moral, por ejemplo, se usan de manera indistinta, cuando para nada son lo mismo, ¿no? Entonces creo que conviene ubicar un poco la presentación, dónde se ubican los códigos éticos de América Solidaria en esa intersección entre los tres factores y ahondar un poco en cada uno de ellos. Bueno, no sé por cuál empezar, pero bueno, moral, como ya me imagino que todos y todas saben, en realidad sería como un código de normas que toda sociedad se da a sí misma para definir un poco lo que está bien y lo que está mal. Bien, eso cualquier sociedad que encontremos, de las más de 7.000 culturas, si se puede decir que hay en el mundo, todas tienen un código de tipo moral. Bien, en tu sociedad, cuando tú te crías, te tratan de criar diciéndote lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no está escrito en ningún lado ni tipificado. Otra cosa es la ley como la conocemos, que en la mayoría de los estados-nación del planeta existe un derecho eso tipificado, donde tienes un código civil, un código penal que te explica qué es una falta, qué es un delito y cuáles son las penas que hay para esos comportamientos específicos. ¿Bien? Pero no siempre tiene que coincidir la moral de un país con su ley. Eso es un hecho. Bien, ¿qué ejemplo puedo poner? Bueno, España, que es de tradición, como ya saben, católica, judeocristiana, moralmente, para gran parte de la sociedad, se puede ver mal la promiscuidad. O sea, que una persona mantenga relaciones sexuales todos los fines de semana de su vida. Eso moralmente podría haber gente que lo criticase desde una perspectiva ética. Ahora veremos por qué. Bien, o sea, puede haber una moral, más o menos en la sociedad española, que indique que esa promiscuidad no es adecuada, no es buena para el ser humano. Pero en cambio la ley española jamás veremos que haya un delito o una falta considerada, yo qué sé, por amor libre o como lo queramos llamar. O sea, a nadie se le puede penar bien, por la ley, por eso. Entonces, como vemos, ahí lo que puede ser inmoral en cierto sentido, no necesariamente es ilegal. Y se me ocurre un caso para hablar de lo contrario. Puede haber veces que la ley pene algo, pero que no, la moral de la sociedad no lo acabe de compartir. Yo qué sé, en muchísimas sociedades del planeta, yo que la conozco de primera mano, la sociedad india, por ejemplo, India de puntito, ocurre que las sociedades se manejan por relaciones de patronazgo, de clientelismo, del favor, de la reciprocidad. Entonces, a lo mejor no se ve para nada mal que mi tío me enchufe a mí, como decimos en España, me meta en su oficina, en la administración, en el ministerio de no sé qué, porque es algo muy normal. ¿Cómo mi tío no va a ayudar a su familia
para que yo encuentre un trabajo. Y en cambio, la ley, muchas veces en los estados-nación que conocemos o democracias parlamentarias, penaría ese tipo de comportamiento por cohecho, por tráfico de influencias, por nepotismo, donde la ley no permite eso. Bien, entonces es simplemente tener en cuenta, aunque muchos lo sabían, pero reafirmar que no siempre tiene por qué coincidir en una sociedad la moral y la ley local. Y luego, por último, estaría el tema de la ética, que la ética realmente no es más que una disciplina de la filosofía. Está la metafísica, la lógica, la ética es una de ellas. De hecho, a la ética se la podría llamar también filosofía moral. Entonces, la ética es la disciplina de la filosofía que trata de discutir, reflexionar o generar debates sobre el comportamiento humano. Bien, el ser humano, ese que camina entre la moral de su cultura y la ley de su país, discutir sobre qué está bien y qué está mal en nuestra sociedad. Eso sería la ética. Entonces, ¿dónde se insertan los códigos éticos de la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil y en este caso de América Solidaria? Pues en esa intersección. Obviamente es una declaración de intenciones éticas que bebe mucho de los códigos morales que pueda haber y obviamente respetando la ley local de los países donde trabajamos. ¿Bien? Ya saben, bueno, de los que están aquí, que muchos son de la oficina de Chile, ya saben, yo en Madrid trabajaba en Acción contra el Hambre, que es una organización de acción humanitaria, que la acción humanitaria sería como prima hermana de la cooperación al desarrollo, y teníamos proyectos desarrollados en Mauritania, que para los que no lo sepan, Mauritania en realidad su nombre oficial es República Islámica de Mauritania, donde, como es evidente, no estaba permitido, por musulmanes que son, beber alcohol. Entonces, ¿qué ocurre con un código ético de cualquier organización de este estilo? ¿Cómo puede ser que en mi país, ni moral, ni desde un punto de vista legal, sea malo que yo me tome una cerveza después del trabajo, obviamente fuera del horario laboral, pero si yo trabajo en un país donde la ley te lo impide, yo no me podía tomar mi cervecita después de salir del trabajo? ¿Bien? ¿Y qué ocurre con el caso contrario? El caso contrario sería, por ejemplo, que también teníamos proyectos en Filipinas, que como saben es un país azotadísimo por desastres de tipo natural. Ocurría que según la ley en Filipinas la prostitución es legal, pero desde una postura ética la organización prohíbe terminantemente participar de un acto de prostitución, proxenetismo o lo que sea. O sea, uno puede ser directamente, aunque sea legal en Filipinas, si a uno lo ven en un prostíbulo, obviamente se le puede despedir desde una postura ética de que no queremos participar en la vejación y explotación sexual de mujeres. Bien, entonces, perdón por este lío, pero era bueno como hablar de los distintos casos para ver cómo navegar entre los distintos factores. Leita, hasta el momento se ve bien, se escucha bien, todo bien, ¿verdad? Se escucha perfecto, hay 33 personas, 33 conexiones. Estupendo, pues Adelante. muy bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, entonces fijados ya un poco esas intersecciones y cómo interactúan estos tres factores de moral, ética y la ley, ya podemos avanzar un poco. Entonces ya digo que me ha costado un poco organizar cómo hablar de ética para el voluntariado. Entonces he pensado en compartimentarlo en un poco los deberes éticos, se entiende, que deben tener voluntarios y voluntarias en 4 aspectos distintos. Uno sería con respecto a la comunidad, otro sería hablar de qué deberes desde una perspectiva ética tiene un voluntario o voluntaria con respecto a la organización, y me vale tanto el socio territorial como América Solidaria. Y luego también qué deberes tenemos para con otros voluntarios y finalmente con la sociedad. Entonces todos los postulados que vamos a estar discutiendo no es que no los sepan ya, no les voy a iluminar hoy ni les voy a cambiar la vida para siempre. Bien, pero creo que conviene discutir o repasar un poco ese tipo de deberes que tenemos en cada uno de esos aspectos que he compartimentado. Entonces, con respecto a la comunidad, y esto Lea sabe porque nos contó un poquito el viernes pasado de temas parecidos, ¿qué es importantísimo tener en cuenta? Bueno, lo primero, esa entrega generosa y dar lo mejor de uno mismo. Ojo, porque muchas veces caemos, pero como seres humanos que somos, en el
evitar la presión que nos pueda ejercer el socio territorial o América Solidaria para realizar una tarea, porque claro, como soy voluntario o voluntaria, o sea, tampoco me pidas tanto, que yo estoy aquí de voluntario o voluntaria. No, o sea, es un deber ético cuando uno da el paso, muy valiente por cierto, y altruista de hacer el voluntariado, de verdad entregar lo mejor de uno mismo. Recuerden que el requisito para ser voluntario o voluntaria de América Solidaria es ser profesional ante todo y tener entre 21 y 35 años, ¿no? Entre 23 y 35, perdón. Entonces, o sea, es un deber el de verdad sacarse el pellejo por el año de voluntariado que voy a estar. Bueno, hay otro tema que también es importante, que puede ser el tema de prestar a la comunidad una ayuda gratuita y desinteresada. Sí, ya sé que todos diciendo, es obvio, pero no es tan obvio. Yo volviendo a mi caso pasado, cuando trabajaba en África, ocurre que culturalmente es muy, muy típico esa reciprocidad y el querer agradecer la actividad que puede hacer la organización de una manera como se puede en esos contextos, y es, por ejemplo, regalando un cordero. Entonces teníamos yo qué sé, en Mali, a un maliense que trabajaba para Acción contra el Hambre, llegaba a la comunidad, explicaba bien dónde estaban los centros de nutrición infantil, temas de lavados de manos, y en agradecimiento la comunidad, por ejemplo, le regalaba un cordero. Entonces, ¿podemos aceptar un regalo de ese calibre o no? Obviamente no. Ese es el tema, que nosotros no podemos recibir una contraprestación por el trabajo que se supone que es voluntario. Y luego no nos tiremos de los pelos, hay casos y casos, por supuesto. En Guatemala, que teníamos proyectos el año pasado, en la aldea de Canaque, que es literalmente una aldea perdida en mitad de un valle, en mitad de la montaña, por supuesto que las voluntarias un día cenaban en casa de Don Chano, al día siguiente cenaban en casa de Doña Pepita, le llevaban tortillas y no sé qué, eso es muy distinto, ¿bien? Pero cuando se trata de un regalo de cierto valor o donde podemos intuir que hay un pequeño soborno, pues por ejemplo para estar en la lista de beneficiarios del año que viene, para nada y en bajo ningún concepto lo podemos aceptar, ¿bien? Bueno, un tema importante también con la comunidad es el tema de respetar y defender activamente la dignidad de las personas y de los beneficiarios. O sea, que no se nos puede olvidar por qué estamos haciendo este voluntariado. O sea, podemos tener una profesión específica, ser fonoaudiólogo, ser ingeniero ambiental o ser lo que sea, pero realmente el papel por el que estamos aquí, por el que América Solidaria desarrolla sus proyectos, es precisamente por la defensa de la dignidad de las personas, para hacer valer sus derechos. ¿Por qué? Porque, por desgracia, no se les deja a ellos solos tener que defenderlos, si no, no haríamos ninguna falta, esa es la realidad. Bien, que tiene que ver un poco con eso, con potenciar el desarrollo integral del beneficiario o beneficiaria, o sea, es decir, informar claramente de las posibilidades que puede tener ese participante del proyecto, pero siempre desde la perspectiva de que él es el dueño de su propio desarrollo, ¿no? Bueno, pues hablemos ahora qué deberes podríamos entender que tienen ustedes como voluntarios y voluntarias. Bueno, hablo en específico a los que lo son, del equipo ejecutivo, ¿no? Pero con respecto a la organización. Y ya digo, nos sirve tanto América Solidaria como cualquier otra organización de la sociedad civil. Tenemos también como 4 aspectos que yo pensaba importantes para tratar. Bien, uno sería, y es esencial, pues asumir un poco las normativas, estatutos y programas que tiene la organización. O sea, claramente no podemos hablar de una relación laboral en nuestro voluntariado, porque no lo es, no se está pagando por un trabajo, es una cosa mucho más compleja, es un voluntariado, pero sí que hay un convenio que recoge la relación que tenemos ahora mismo, voluntarios, voluntarias y América Solidaria, ¿no? Y en principio ahí uno en ese convenio acata las normas internas y las formas de trabajo que tiene la organización. Y ya digo que esto sirve igual para el socio territorial. Cuando uno llega al socio territorial, lo que va a tener que hacer es, como un trabajador más, aunque no lo sea, pero asumir, como es lógico, las normas y estatutos que tenga ese socio territorial. Esto parece como una cosa muy obvia, pero es que muchas veces se tiende a pensar que no, bueno, yo voy un poco por libre y no estoy de acuerdo del todo con esto. Esto, amigos y amigas, bienvenidos, pero cuando uno se incorpora a cualquier tipo de organización, debe acatar, digamos, las normas colectivas pactadas que hay. ¿Bien? Luego hay un tema de respetar a la organización sin utilizarla en beneficio propio. Y aquí
quería tratar dos temas muy distintos. Uno es el de el uso de la marca y otro temas de copyright. Entonces yo digo, les pregunto ahí por el chat y me van diciendo, llevamos 2 meses de voluntariado y el socio territorial nos pide un análisis exhaustivo de comportamiento de los participantes en no sé qué, bla, 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 y hacer un informe que al final se queda un documento bueno, de 30 páginas, perfectamente editado, o sea, lo que se dice, un buen producto. ¿Ese producto es de ustedes o no? Dejo que me contesten por el chat. ¿O no? No, dice Maciel. A ver, ábrete el micro, Maciel, y dinos por qué no. Bere, Porque Flor... ¿Aló? Adelante, perdón. Sí, porque se creó bajo un contexto en que uno está haciendo el voluntariado bajo la fundación y con un socio territorial, por lo que el documento uno lo entrega para que quede en manos de la fundación y del socio territorial que lo solicitó. Claro, uno pone que uno fue el autor de dicho documento, etcétera, pero está bajo lo que se está haciendo dentro de las labores con la fundación. Por eso creo que no. Efectivamente, sí señora. Y luego además hay más respuestas. Bueno, Bere dice que claramente es para la organización. Mayra nos dice que dependiendo de quién lo escribió y el propósito que tiene. O sea, en principio, pero pasa también en el sector privado, en una empresa de ingeniería. O sea, todo lo que se realiza, y me voy a poner así como muy marxista, con medios de producción de la organización o la empresa, en principio pertenece a la organización. Otra cosa es que la organización tenga el deber ético en este caso de siempre contar de quién es la autora o autor de ese documento. Entonces puede salir como un documento de América Solidaria, siempre reflejando quién lo elaboró, porque también sería muy injusto para quien lo ha realizado que no se indique, ¿no? Sí, habéis estado dando, Karen Ugalde, igual, como respuestas del estilo. Bueno, muy bien. Y luego otro tema de utilizar la organización en propio beneficio. Bueno, ya saben que soy muy sarcástico, entonces entiéndanlo como tal. Pero bueno, también es muy tentador poner la fotito en el Instagram con los niñitos negritos de Haití, porque eso nos da mucho prestigio social en nuestro círculo de amigos y familiares, bueno, ver que estoy en pleno barro, remangado, trabajando pues con los negritos. ¿Bien? Entiendan el sarcasmo. Eso por desgracia ocurre. Entonces, digamos que uno, y asumiendo otra vez los postulados éticos que hablaba de para con la comunidad, lo primero es dignificar a la comunidad y no se la utiliza como para una red social personal en la que yo busco tal vez cierto privilegio social o prestigio social, perdón, por ello. Y eso tengámoslo muy en cuenta. Y luego también la utilización de, no está del todo relacionado con esto, pero sí es importante hablar de la utilización de la marca América Solidaria o EduDown, o sea, me da igual que sea del socio territorial o América Solidaria, hay que tener mucho cuidado porque lo que no dejamos en todo el voluntariado es de ser voluntarios y voluntarias de América Solidaria. Entonces yo me pregunto, ¿se puede poner uno la camiseta de América Solidaria porque ha tenido una actividad el viernes y directamente después, el viernes, sale a tomar unas chelas, como dicen los chilenos, unas cervecitas, unas birritas con los amigos y salir al bar con la camiseta de América Solidaria o no? Sé que parece obvio, pero tiene su debate detrás. ¿Se puede? Bere categóricamente dice que no, y efectivamente. O sea, el caso tiene que ver con esa representación. En el momento que yo llevo la estrella de América Solidaria ahí pegada en la espalda, estoy claramente representando a la organización. De la misma manera, yo puedo participar en una manifestación con algún logo de América Solidaria. No, porque somos responsables de salvaguardar la imagen de la organización para la que estoy haciendo el voluntariado. Entonces, si América Solidaria es una organización aconfesional, apolítica, neutral, yo no puedo en ningún meeting asociar a mi organización con el meeting del señor
cast o el político de turno que sea. Bien, entonces también es un tema ético que hay que discutir y que cabía mencionar aquí para reafirmar, que seguro que ya todos lo sabían, pero por tenerlo en cuenta. Luego está el tema de comprometerse de modo meditado, libre y responsable. Es lo mismo. La vida en sí, los caminos del Señor son inescrutables, entonces la vida no para de dar sorpresas, pero a priori uno, cuando decidió aceptar hacer el voluntariado, lo hace voluntariamente y lo hace responsablemente y acatando todo lo que venga después del voluntariado. Bien, entonces digamos que hay que ser firme en la decisión que uno toma. Por supuesto que hay veces que hay retiros anticipados, pues porque no ha funcionado o lo que sea, que ojalá nunca lleguen, pero pueden ocurrir. Pero en principio, ustedes de antemano tenían su convenio, tenían los documentos, han tenido una formación inicial, han tenido un chat previo para consultar todo con su oficina ejecutiva, con su oficina de América Solidaria. Entonces, hacer un poco hincapié en la necesidad de ese compromiso y de que esto no es una decisión que se tome a la ligera, que sé que no la tomaron a la ligera, pero que desde la adultez y la madurez hay que comprometerse con las decisiones que uno toma, ¿no? Voy a hacer un pequeño parón porque Bere nos dice, cuando coordinaba el área de comunicación e imagen de Cruz Roja, parte de mi trabajo era checar, revisar las redes sociales de los voluntarios para verificar que no estaban haciendo mal uso del uniforme. Era feo pero necesario. Yo no lo veo ni feo. O sea, creo que es absolutamente necesario salvaguardar la imagen. Y la Cruz Roja es una organización de acción humanitaria que nació precisamente, la primera organización de acción humanitaria es la Cruz Roja. Y cuando nació bajo el principio de atender, en la batalla de Solferino en el siglo XIX, precisamente independientemente del bando, si eran italianos o eran austriacos, que haya una organización neutral, que esté dispuesta a salvaguardar, curar y salvar la vida de los dos contendientes, los dos bandos contendientes. Entonces, con más razón en la Cruz Roja u organizaciones del estilo como Médicos Sin Fronteras, es absolutamente esencial cuidar su imagen. Bien, ¿cuál es el problema que ocurrió con la guerra contra el terror de Bush? Pues que comerciaba con ayuda humanitaria. Entonces a unos talibanes les decía que les llegaba la ayuda humanitaria si se ponían de su lado. ¿En qué convierte eso a la acción humanitaria? La prostituye por completo, porque entonces ya no se la ve como un ente neutral, dispuesta a ayudar a cualquiera en una contienda, sino que vende su imagen. Perdón por la perorata, pero es necesario entender que en cualquier organización los voluntarios y voluntarias tienen una responsabilidad gigante de ser conscientes de cuando estén usando la imagen de la organización, qué están haciendo. O sea, o insultar a un policía en la calle, parece una tontería, pero jamás lo podríamos hacer con la camiseta puesta. Bueno, yo recomiendo no hacerlo nunca, pero por las consecuencias. Pero más aún cuando está una imagen de la organización en juego. Bueno, muy bien. Gracias, Bere, por la acotación, porque vamos, creo que además refleja con un ejemplo real lo que trataba de decir. Y luego bueno, el tema de participar... Perdón que te interrumpa, Javi, lo realmente feo era tenerles que decir, ¿no? Oye, tienes que bajar este contenido. Y que lo entendieran porque muchas veces se enojaban. Claro. Sí, pero pues creo que ese enfado, vuelve un poco a lo que estaba diciendo antes de no utilizar a los niñitos negritos de Haití en nuestras fotos de Insta porque venden un montón y luego se liga más y se puede flirtear con más peso. Entonces creo que va por ahí ese enfado. Entonces es terrible. Pero bueno, ya digo, en general, y ya les digo, en América Solidaria, y si en el futuro quieren hacer otro voluntariado, siempre cuiden esa imagen de la organización. Es muy, muy importante. Más cuando es una organización públicamente aconfesional y neutral, apolítica, etc. Bueno, y por último, con respecto a la organización, yo sí les recomiendo como participar imaginativamente en la organización. No sé muy bien si esto refleja lo que quiero decir. El caso es que tienen que entender que ustedes son parte de América Solidaria. No es que haya un equipo ejecutivo por un sitio y un voluntariado por otro. Nosotros formamos parte, somos dos pilares distintos, pero pilares de la misma casa. Faltaría un tercer pilar, que es el socioterritorial, todos en pro de proteger los derechos de la infancia y adolescentes de América Latina. Entonces, en tanto que pilar fundamental de la organización, es necesario que también participen, colaboren en la operación de la organización. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces
tienen que informarnos o proponer mejoras que puedan encontrar en el socioterritorial o avisarnos también de si una convivencia entre voluntarias no está funcionando bien o voluntarios. O sea, tienen que tomar una parte activa, no es un poco el decir yo vengo aquí ya a que me digan mi trabajo y lo hago. Ahora, no lo entiendan mal, no estamos diciendo que sean aquí el llanero solitario y que hagan las cosas como ustedes creen convenientes, pero sí que les invitamos a que son parte de América Solidaria. Tienen un espacio para proponer con sus jefes de proyecto, directores de causa, depende de la oficina, cómo se llama, para proponer y para informar constantemente de cómo la organización podría ir mejor o peor. Hay veces que la organización estará de acuerdo y les felicitará, y habrá otras que diga que no. Pues bueno, pues lo hemos intentado. Bueno, pues este sería el segundo bloque como de deberes éticos, si lo queremos llamar así, de los voluntarios con respecto a la organización. Otro tema que querría tratar es con respecto al resto de voluntarios y voluntarias. Ustedes ya saben que jamás encontrarán a nadie en América Solidaria que sea un voluntario único. Siempre son duplas o un trío de personas que va a un proyecto. Ha habido casos excepcionales que incluso puede haber 4. Pero siempre ronda esos 3 números, 2, 3 o 4. ¿Bien? Pero porque el voluntariado en sí es inconcebible si no se piensa como algo colectivo. El voluntariado individual es como que un oxímoron, o sea, el voluntariado es algo que se hace de forma colectiva y en equipo. Entonces, por eso es tan importante que con respecto al resto de voluntarios, y ojo, porque a algunas de ustedes les puede pasar que además haya voluntarios de otras organizaciones, o sea, que compartan espacio con voluntarios de otras organizaciones. Entonces, esto aplica tanto a mi compa de América Solidaria junto con mi compa de otra organización que está en el socioterritorial, etcétera, etcétera. Entonces, es obvio, pero respetar la dignidad y la libertad de otros voluntarios es un poco la esencia de la convivencia, y aquí aplica tanto en el trabajo como en la casa, cuando vivan y compartan su departamento, la casa que tenga alquilada América Solidaria, da igual. Bien, entonces el respeto a la dignidad y libertad de mis compañeros de voluntariado es absolutamente esencial. Ojito con el tema de fomentar el trabajo en equipo. Les voy a decir una cosa, este bloque de deberes éticos con respecto al resto de voluntariado, de los voluntarios, es el que más ganas tenía de presentar, porque es en el que a lo largo del año más veces nos encontramos como mala praxis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, parecen cosas obvias, pero conviene repasarlas. Fomentar el trabajo en equipo. Volviendo a esa introducción que he hecho a este bloque, o sea, de verdad, la unión hace la fuerza y 3 cabezas piensan y operan mucho mejor que una. Y el trabajo en equipo, la verdad, es una actitud de apertura, porque muchas veces pensamos que tenemos razón, pero además con humildad, o sea, es decir, no, es que yo creo que tengo razón. Bueno, pues a lo mejor no. E incluso puede ocurrir que, estando 100% seguro de que tengo razón, si trabajo en un equipo y el equipo no lo acaba de ver, yo tengo que trabajar en equipo y respetar un poco las dinámicas de ese grupo de trabajo. Bien, entonces, por favor, o sea, nada de ir por libre o pensar, y es muy típico también intentar dividirse las tareas entre 2 voluntarios o voluntarias, ¿no? Tú ve por aquí, por allá. O sea, hay que concebir esto de una manera holística y un trabajo en equipo. Es la dupla de América Solidaria o el trío América Solidaria que va al socioterritorial y gracias a su expertise, a su conocimiento y a su profesión van a potenciar muchísimo un proyecto con la infancia. Pero es un equipo lo que va, no son 3 personas sueltas. ¿Bien? Luego, esto sí que tengo que reconocer que en general, salvo alguna excepción, siempre funciona muy bien, que es facilitar la integración, formación y participación de otros voluntarios. Pasa que hay pues yo qué sé, alguien se enferma y se tiene que volver a casa y no va a acabar su voluntariado, y viene un voluntario nuevo. Alguien se ha quedado con el micro abierto, ahí está. Y viene un voluntario nuevo, una voluntaria nueva, y la verdad que en general en eso sois bacanes, como dicen los chilenos, y tenéis un espíritu muy de acogida y no suele haber ningún problema con que alguien llegue 3 meses después. Y lo último, el tema del compañerismo. Al final, querámoslo o no, el día a día de ustedes es como una relación muy parecida como a un trabajo, o sea, como si estuviera en una organización, en una empresa, o sea, es como un día a día muy de tipo laboral.
Y el compañerismo, éticamente, es lo que se recomienda desde aquí, desde la organización. O sea, nada de intentar pisarle el cuello al de al lado o competir con el de al lado o intentar ganar el favor del socio territorial para que al otro no. O sea, ya sé, repito, son todo cosas obvias, pero que conviene tener muy en cuenta para estos 4 bloques distintos, ¿no? Bueno, y por último, esto ya es más pajero, como dice un chileno, más filosófico, es deberes con la sociedad, para con la sociedad de los voluntarios y voluntarias. ¿Saben qué ocurre? Que esta diapositiva en concreto la van a entender muchísimo mejor cuando acabe su voluntariado. A lo mejor ahora es más difícil de entender, o sea, se comprende, pero que le van a encontrar más sentido cuando acaben su voluntariado. Entonces, eso, no olvidar que por lo que estamos aquí, a fin de cuentas, es por promover la justicia social. Y creo que conviene hacerse la pregunta de si yo realmente estoy haciendo este voluntariado porque no me gusta el mundo en el que vivo. Luego voy a ir con una serie de preguntas que me van a odiar, pero ya verán. Bueno, dejo ahí el hacerse la pregunta de realmente yo estoy aquí de verdad por inconformismo y porque no me gusta el mundo que veo, incluso si yo he sido un privilegiado y he tenido suerte, como yo, Javier Bombín, yo he comido siempre 3 veces al día, mis papás los 2 estudiaron, o sea, a mí no me ha faltado absolutamente de nada. Independientemente de eso, no porque a mí me vaya bien, me parece correcto que haya gente que no esté en la misma situación que yo. Entonces, eso tiene que estar siempre como el eje de su voluntariado, el promover la justicia social. Luego, esto tiene mucho que ver con lo que hablaba Leita el otro día, de conocer la realidad sociocultural. Ya saben que uno de los pilares de América Solidaria, junto con el trabajo colaborativo y la vocación por la infancia, es lo que llamamos la interculturalidad, que es un concepto como mucho más amplio, pero una de lo que buscamos es de que distintos rincones del continente americano se encuentren, que llevemos pues eso, a una colombiana al sur de Chile, a que tengamos a una peruana en Guatemala, es conocer otras realidades, ¿bien? A fin de cuentas, salir un poco de la burbuja en la que yo me he criado y conocer cómo es el mundo en realidad. Bien, entonces ese conocer la realidad sociocultural requiere una actitud de total escucha frente al otro. De esto los voluntarios y voluntarias de Chile, que tuvimos la formación inicial hace poco, ya saben que hablamos con Denise de este tema, ¿no? Es una actitud de entender por qué el otro hace las cosas así. Y ojo, cualquier cultura a priori se debe respetar. Otra cosa es que luego internamente haya dinámicas, haya instituciones, haya interacciones muy injustas. Y ahí haremos algo por intentar cambiarlas, pero siempre con una actitud completamente humilde, o sea, no paternalista y no etnocéntrica, en el sentido de que yo vengo a contarte a ti lo que está bien. Yo que me parezco más a un occidental, yo soy un santiaguino, me parezco mucho más a un europeo que a lo que puede hacer un mapuche en lo más profundo de la Araucanía o a un indio de la Amazonía ecuatoriana. ¿Bien? O sea, esa actitud de respeto tiene que ser total y absoluta. Luego, igual que les pedía que se hagan la reflexión de si estoy aquí por la justicia social, que no se nos olvide que nuestro rol tiene que ver con que somos garantes de 2 cosas muy relacionadas en sí. Ante todo, garantes de los derechos humanos, de la Convención Universal la Carta Universal de los Derechos Humanos, y más en concreto en América Solidaria, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Bien? Si surgió un instrumento jurídico anejo a los derechos humanos muy específico en la infancia, ya lo hemos visto muchas veces, es por la especial protección que requieren ciertos colectivos. De esto nos hablaba el otro día Leonardo Moreno, acuérdense. Bien, entonces hay ciertos colectivos y uno primordial es la infancia, que requiere incluso instrumentos jurídicos propios para su protección. Bien. Hay un tema que también es importante y es entender el trabajo de cada uno y de cada una como una especie de complemento a lo que las administraciones públicas deben hacer. O sea, no hay que quitarse la capa de héroe, uno o una jamás va a cambiar el mundo, él solo, eso ya está muy demostrado, a pesar de que todos hemos pasado por esa fase en la que pensamos que podíamos acabar dirigiendo las Naciones Unidas y cambiar el mundo, eso no ocurre ni va a ocurrir, lo siento, les doy un tiempo para llorar si quieren.
Y eso, entonces lo que no se nos puede olvidar es que está muy bien la movilización ciudadana y creer en un proyecto que surge de la sociedad civil, pero que no se nos olviden las responsabilidades que tienen los estados para desarrollar políticas públicas y precisamente llegar a esa justicia social. Entonces tiene que ser siempre un trabajo no desligado de la política pública. Bueno, y por último, y esto yo creo que es muy importante, y aquí es donde digo que lo van a entender mucho más cuando acaben su voluntariado, la importancia de transmitir con lo que uno dice, con lo que uno hace, con lo que uno piensa y lo expresa, realmente los valores por los que está haciendo el voluntariado. Entonces ya les digo, cuando acabe el año de voluntariado, se van a frustrar, porque van a ver que realmente el impacto que uno tiene no es tan grande como uno hubiera deseado. Lo que sí que tiene el voluntariado es que a uno le transforma. Ya saben que yo fui voluntario en la India y es una oportunidad exquisita de salir de una realidad súper burguesa, donde no te falta de nada o donde simplemente tienes un conocimiento de tu cosmos, de tu realidad, y tienes la oportunidad de conocer cómo viven otras personas, e incluso entender la pobreza en sus distintas caras. Aunque odio el término de pobreza así explicado, pero bueno, se me entiende bien, porque no es lo mismo a lo mejor una favela brasileña que como se entiende la pobreza en un... Bien, o sea, es la oportunidad de salir de un círculo propio y conocer el mundo. Entonces, lo que tenemos que ser es dar ejemplo, porque aquí, amigos y amigas, a ver... No vale con decir, yo ya fui con 26 años voluntaria de América Solidaria, entonces yo ya me lavo las manos, yo ya cumplí con la sociedad. No, esa transformación tiene que ocurrir. Tiene que quedar ya para siempre el entender cómo está el mundo, que es una absoluta pocilga, una cloaca total. Entonces lo que permite es acercarse a esos espacios y darse cuenta de que la gente que vive en esos espacios tiene la capacidad, o si no hay que ayudar a que la tengan, para que defiendan sus derechos y no vivan en esas condiciones. Bien, entonces es súper importante ser coherente con lo que uno dice o hace. Y cuando acabe el voluntariado, a lo mejor ya no van a tener nunca más la oportunidad de hacer otro voluntariado. Lo dejo todo, me voy a Chile, me voy a Colombia, me voy a Haití. Ya a lo mejor no pueden, pero sí que queda mi papel como consumidor y mi papel como votante. Bien, no es que yo trate de dirigirles a ustedes dónde tienen que votar ni qué consumir, pero sí es necesario hacerse la pregunta de que el mayor poder que tengo como ser humano después de este voluntariado para cambiar las cosas son mi voto y es mi consumo. Y por supuesto, si tengo oportunidad de seguir de voluntario o voluntaria, mejor aún. Bien. Bueno, a ver, Daniela nos decía, yo sí creo que podemos cambiar el mundo. Si le cambias, aunque sea un poquito, la vida a una persona, estás cambiando su mundo. Opinión muy personal. O sea, sí, hombre, por supuesto que yo comparto eso. A lo que me refería es que una persona sola no puede hacer grandes cambios en el planeta. Pero por supuesto que podemos cambiar nuestro entorno. Y esto yo no sé si ya lo han escuchado más veces, seguro que sí, que es el famoso término de glocalidad, ¿no? De hay que pensar siempre globalmente y actuar localmente, porque las capacidades que tenemos son las que son. Bueno, entonces, otra cosa, ya la penúltima, con la que quería tratar el tema con ustedes, es un poco que tengan a mano qué códigos éticos, de qué códigos éticos se pueden servir un poco para su voluntariado y que tengan claro cómo actuar, para hacerse las preguntas de qué está bien y qué está mal en el voluntariado. Entonces, tenemos, si no lo tienen, que yo creo que la mayoría debe tener acceso a estos documentos, no se preocupen porque seguramente los subiremos al sitio donde luego estén los conversatorios grabados, etcétera, etcétera. Uno es el documento que se llama Conductas no adecuadas, que sí que es verdad que es más generalista, es como una declaración de intenciones de lo que consideramos que son conductas no adecuadas y que tienen que ver pues de cosas que hemos hablado, del bienestar de otros voluntarios, temas de acoso sexual, temas de prácticas de no seguir la seguridad, pero bueno, sería como más generalista y además explica el proceso de cómo se generaría un comité para discutir ciertas conductas no adecuadas. Pero bueno, es un instrumento que deben conocer. Otro, que es para el caso, en este caso chileno, pero sé que desde internacional se está elaborando otro que a fin de cuentas tiene el mismo objetivo, que es lo importante, es tener un instrumento más detallado y más preciso
para evitar tanto el abuso de poder como la discriminación y el acoso sexual. Bien. Bueno, termino esto y leo el chat, que veo que ya van escribiendo. Luego tenemos el tema de los lineamientos de seguridad. Dirán, ¿pero qué tiene que ver la ética con la seguridad? Sí tiene que ver, o sea, quiero decir, la responsabilidad de seguir los protocolos de seguridad y los lineamientos de seguridad que nos dé la organización América Solidaria o el socio territorial es absolutamente importante. Y eso que ahí los ingleses tienen la suerte, rara vez pasa, pero aquí en ellos tienen dos términos para lo que nosotros solo tenemos uno, que es el de Safety Security, y tratan como temas distintos, pero tanto lo que es el cuidado personal o estar prevenido contra incidentes que puedan ocurrir, como protegerse activamente frente a ataques, asaltos, robos, etcétera, que sería más el tema de security, es importantísimo cumplir con esos lineamientos de seguridad. ¿Pero por qué? Porque nuestras acciones pueden repercutir súper negativamente en la organización o en los proyectos, y a fin de cuentas quien lo pagan son los niños, niñas y adolescentes. Ya les cuento que hubo un caso de la oficina de Chile, perdón que referencia a mi oficina, que es la que conozco, pues que hubo que desvincular de golpe a 4 personas que se saltaron un protocolo de seguridad de una manera muy, muy fea y poniéndose muy en riesgo, y hubo que desvincular, pero porque las consecuencias que podría haber tenido su acto perdón, podrían haber sido muy, muy graves, ¿no? Luego les recomiendo que nada más llegar al socio territorial, o si no lo han hecho todavía porque ya están en pleno proyecto, pidan o pregunten si hay códigos éticos que tenga su propia organización que las acoge, su organización hospedadora, declaraciones de intenciones, manuales de conducta, se puede llamar como de muchas maneras, pero léanlo, es súper importante. Y por último, ya saben, supongo que la mayoría sabe lo que es un código deontológico, ¿no? Los códigos deontológicos son códigos éticos, pero muy específicos para la práctica de una profesión específica. O sea, los primeros que nacieron fueron en medicina, ¿no? O sea, ¿qué es ético desde la medicina? Es, desde una perspectiva ética, ¿está bien no informar a un paciente de las consecuencias de su tratamiento o no informarle bien de todo? Eso es un código deontológico, el que tiene los debates o te indica una buena praxis para una profesión específica. Entonces, seguro que hay algunos de ustedes que no tienen su profesión un código deontológico así muy famoso, pero si vienen de la rama de la salud, de la medicina, sí les recomiendo que revisen esos códigos deontológicos. Bien, y antes de la última diapositiva, por la que sé que me van a odiar, y lo sé, y además me da mucho gustito, voy a leer a Alejandra, que nos dice: yo pienso que cada persona es un mundo y a la vez tejemos un mundo con otras y otros, algo más amplio, pero todos hacemos parte de lo mismo. Así que cambiar el mundo puede ser cambiar nuestro propio ser, nuestro actuar, o por lo menos hacer conciencia sobre lo que somos y queremos ser. O sea, completamente de acuerdo. Ya digo que el cambio empieza por uno mismo y por nuestro círculo cercano. Yo lo que hablaba era que era imposible o no recomendable tener ambiciones mucho mayores de cambiar el planeta tal y como está, ¿no? Bien, bueno, ¿voy? No sé, es que me da miedo. Es que sé que me van a odiar con la siguiente diapositiva. Porque hay dos cosas en la vida o sea, hay una cosa en la vida que me apasiona, que es provocar. Bueno, dos. Los twitters de Donald Trump y provocar. O sea, yo creo que he nacido solo para provocar y para los tweets de Donald Trump. Entonces, voy con una serie de preguntas que van a escocer, como decimos los españoles, van a arder, van a picar, van a ser muy incómodas. Entonces, podría para cada pregunta abrir el turno de debate, pero creo que va a ser mejor si les voy leyendo las preguntas y como están diferenciadas por colorcitos de América Solidaria, luego abro el micrófono y me dicen: Javi, yo quiero contestar a la pregunta roja o verde, si les parece bien, ¿ok? Bueno, voy, preparado para que me odien. Tengo el casco puesto, o sea que estoy preparado. Pero voy a hacer daño, aviso. ¿No es el voluntariado el parche que mejor le viene a los estados que tratan de favorecer la economía en detrimento de su sociedad? Traduzco al castellano de Cervantes.
O sea, a fin de cuentas el voluntariado no le viene estupendamente a países de corte más neoliberal, que lo que buscan es minimizar el Estado y las políticas públicas para delegar esa responsabilidad. Hay que pensar en eso. Otra pregunta, que espero que me odien por ella también, es si yo voy como voluntario, como voluntaria a un proyecto de América Solidaria, yo les pregunto, ¿cómo se sienten cobrando el aporte voluntario que se da todos los meses? ¿Bien o mal? Ay, Javi, qué malo eres. Ya lo sé. Bueno, hay que ver. Yo sí que voy a explicar que la razón por la que América Solidaria es de las pocas organizaciones que paga su aporte voluntario era precisamente para no excluir a potenciales voluntarios o voluntarias de contextos más vulnerables. O sea, alguien ha podido tener la suerte de estudiar una carrera, aunque pertenezca a un contexto muy, muy vulnerable, muy pobre, más humilde, y lo que no queremos desde América Solidaria es que esa persona se vea limitada a hacer su año de voluntariado porque no tiene medios para hacerlo. Pero ya les digo, yo y la mayor parte de voluntarios que no son de América Solidaria se pagan su billete, se pagan su alojamiento, su comidita todos los meses, etcétera, etcétera. Ay, ya empiezo como a sentir ese odio, me encanta. Voy con otra relacionada además. Dice, ya que son ustedes profesionales, o sea, con una carrera universitaria y que se supone, la diosa Fortuna lo quiera, que después tendrán un trabajo con suculentas ganancias mensuales, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿no creen que aportaría realmente mucho más si deciden dar, yo qué sé, el 3% de su sueldo el resto de su vida que el año de voluntariado que están haciendo? O a lo mejor es que hay un puntito de satisfacción y de realización personal en decidir viajar en vez de contribuir a organizaciones, pongo el ejemplo, de esas que además tienen un nombre intachable, Médicos Sin Fronteras. Yo le doy, ¿cómo aporto más? ¿Con mi año de voluntariado o dando una parte de mi sueldo a organizaciones que ya están organizadas y que hacen su trabajo muy bien? Ay, ¿cómo estoy disfrutando? Madre mía. Bueno, voy con otra de estas. Voy con otra. ¿Es legítimo exigir a la organización unas condiciones de vida superiores a las que tienen los participantes con los que vamos a trabajar en los proyectos? Por ejemplo, internet, baños privados, una lavadora, por ejemplo, son cosas que en nuestras casas de origen consideramos hoy en día, en el año 2020, tremendamente básicas, pero estamos trabajando con gente que para nada se asoma a tener comodidades de ese estilo, como un baño privado, tener acceso a internet o una lavadora por casa para hacer eso. Bueno, les cuento que las voluntarias de Potosí lavaban su ropa a mano. Ahí les digo. Entonces, hay que hacerse esa pregunta. Ya sé que es incómoda, pero es decir, yo vengo aquí en calidad de un consultor experto a que me paguen hoteles o realmente si vengo como voluntario es para conocer la realidad de la comunidad en la que voy a vivir. Hago otra cosa incómoda y digo que en Chile, por lo menos, el aporte voluntario está muy cercano a lo que es el sueldo mínimo en Chile. Duele esa, ¿eh? Vamos. Y voy con la última. Relacionada con las otras también, pero es decir, ¿quién gana más en términos relativos después de un voluntariado? ¿La comunidad o el voluntario o voluntaria? Bueno, entonces, lo primero que les voy a pedir es que me confirmen que me odian ahora por moverles un poco del asiento, cosa que me daría muchísimo placer. Y, ay, por ahí me dicen imposible odiarte, Javi. Qué amorosa. Y luego que me pidan la palabra y me dicen, Javi, yo quiero hablar, que tengo una respuesta sobre todo para la pregunta verde oscuro o para la amarilla. Lo he pensado mejor que si voy abriendo espacio para cada una de las preguntas, pero he hecho esta diapositiva a propósito para provocar, para que duela, para que escueza y pique, y ahí les dejo la palabra para que esto sea más un conversatorio que una charla, que era lo ideal. Entonces, todas estas preguntas tienen que ver con temas éticos relativos al voluntariado. Así que nada, démosle, me van pidiendo la palabra.
Bueno, puede ser contestar a estas preguntas, preguntarme algo que no haya quedado claro de lo anterior, etcétera. Y Bere ahí dice, yo para la que sea, esa es la actitud. Joder. Mayra nos pregunta, ¿qué quieren decir con parche? ¿A qué se refieren? Perdón, porque a lo mejor eso es muy, muy español. Un parche sería como una curita chilena, es como una tirita, como un... Cuando se pincha la rueda de la bici, al agujerito se le pone un parche. ¿Bien? O sea, es decir, no soluciona un problema de raíz, sino que pone una solución temporal a un problema. A eso me refiero, Mayra. Bere, ábrete el micro y le das. Bueno, pues voy a empezar en orden, ¿va? Por ejemplo, en la del parche, yo creo que tanto las ONGs como la figura de voluntario en la sociedad son elementos esenciales que contraponen y contrarrestan y son figuras de lucha contra la violencia estructural que el sistema y los mismos gobiernos pueden ejercer contra las mismas sociedades. Entonces, yo creo que más bien es un antagónico, no creo que tal cual sea un parche, sino como esta figura que, que se niega, ¿no? A permanecer eh, o sea, quieto dentro de un sistema que está haciendo mal su trabajo, ¿no? Y no sé si sigo contestando la siguiente, ¿cómo es esto? Dale, dale, no hace falta que contestes a todas, a lo mejor si quieres las dos que más te han escocido o picado así y que quieras o que más te han interesado y danos tu opinión. Si la idea es eso, escucharles a ustedes, que nos cuenten cómo ven estos debates éticos que tienen que ver con el voluntariado. Así que elige otra si quieres y me dices. Por ejemplo, la de la roja, la de siendo un profesional, no aportaría más al cambio social dando una parte de mi gran sueldo a organizaciones de la sociedad civil el resto de mi vida que un voluntariado. Mira, yo creo que el hecho de que estemos aquí teniendo esta experiencia de realización personal, porque en gran parte es eso, es una experiencia de transformación y de evolución para nuestras personas, es mucho más significativo para la sociedad porque yo sí creo que mientras más personas desde el lado emocional y blando puedas llegar a tocar, o sea, mientras más personas felices haya en el mundo, pues menos locos van a haber, ¿no? Entonces creo que es mucho más significativo tener menos personas locas por el mundo, menos personas con esta incapacidad de empatía que le des todo, inclusive la mitad de tu sueldo a cualquier otra organización. Perfecto. Oye, que conste en acta, aunque sé que un poco me odian, ya digo que no me importa, provocar, nací para ello, están planteadas las preguntas con el fin de hacer daño, o sea, que no necesariamente, digamos que hago un poco de abogado del diablo cuando planteo las preguntas así. No quiere decir que plantee mi postura, sino que lo hago para que se reflexione. Catherine nos decía que quería aportar sobre la verde y la azul, por ejemplo. Catherine, todo tuyo. Sí, ok. Bueno, esta pregunta sobre si el voluntariado es un parche para el tipo de sistema económico y de exclusión que tenemos, me llamaba la atención porque también cómo entendemos el voluntariado depende del contexto. Y en el caso de Salvador, el voluntariado por lo general se ofrece como una forma también de precarización del trabajo de los profesionales, más que todos los jóvenes. Entonces, ya no hay, digámoslo así, la gente le cuesta mucho cubrir sus gastos básicos y además le piden a gente que vive en condiciones de exclusión que puedan también ser voluntarias y pues hay gente que lo hace de muy buena voluntad. En las comunidades se ve bastante con líderes y lideresas pero ellos también en cierto modo reciben como un valor en la comunidad, de que están haciendo algo valioso y de que otros también lo reconocen. Pero en el caso de las ONGs o de la empresa privada, sí están utilizando mucho esto del voluntariado o de las pasantías como una forma de no pagar por servicios que deberían tener una calidad y un nivel profesional establecido.
Entonces también me queda como esa duda y de hecho esa es la razón por la cual un poco yo vi interesante el voluntariado de América Solidaria, porque te daba la oportunidad de estar en otro contexto, de aprender una forma nueva de ver el mundo y te apoyaban en cierto modo. Y eso responde a la segunda pregunta, que yo no podría hacer el voluntariado de América si no me diesen el apoyo que ustedes nos dan. Y entonces ya su presupuesto mensual se da cuenta que para lujos quizás a menos que ahorren otras cuestiones lo puede hacer, pero de otro modo creo que nos ayuda mucho este ejercicio de vernos en otro contexto, con otro costo de nivel de vida. Y pues todos los días me pregunto, Javier, si esta pequeña cosita que me incomoda realmente debe incomodarme o realmente puedo verla desde otro punto de vista. También veo la población con la que vamos a acompañar vive en condiciones más difíciles. Y entonces es como una gran también lucha mental más con esto de la cuarentena. Pero creo que he ido aprendiendo a hablar conmigo misma y a decir, bueno, he venido aquí a compartir con otros, a aprender de otras personas y estas pequeñas cosas se pueden sobrellevar. Pero sí, o sea, a mí todas estas preguntas me gustan porque sí mueven y de hecho creo yo que algunas me las hice antes de venir. Y una de ellas era si antes tenía mi propio espacio, mi propia forma, rutina de vida, todo eso iba a cambiar cuando yo viniese y compartiera con otros y diese mi tiempo para otros. Entonces, sí, eso es lo que yo puedo aportar. Pues te lo agradezco un montón, súper interesantes tus dos aportaciones y nada, y felicitaciones por la actitud. Creo que es muy de voluntaria y muy de voluntaria de América Solidaria del relativizar constantemente si algo realmente es malo o no. Y la lástima es que hemos tenido esta charla, en tu caso concreto, cuando todavía no hemos podido ir a proyecto y que conozcas más de cerca la situación con la que uno va a trabajar. Pero vamos, muy bien eso de relativizar. También ayuda a ver realmente qué cosas son súper importantes en la vida. Yo aprendí muchas cosas. Con las carencias esas, uno luego relativiza mejor. Así que nada, enhorabuena. Voy con Daniela. Bueno, hago primero antes, Daniela, una aportación de Mayra que decía que desde mi perspectiva todos somos locos. Algunas personas se saben comportar en ciertas circunstancias de la vida y otros no siempre. Yo creo que viene con el punto de que decía Bere, de que cuantos más felices haya, menos locos habrá o algo así. Entonces, vamos por orden. Vamos primero con Daniela para hablar de la roja y la amarilla y luego le doy paso a Asmin Jovel para que hable de la verde clara, la última de ellas. Así que nada, Dani, todo tuyo. Gracias. Ya, en relación con la roja, donde dice que no aportaría más al cambio social dando una parte de mi sueldo a organizaciones de la sociedad civil, creo que seríamos como el Estado chileno, que da bonos para cubrir las necesidades que realmente, valga la redundancia, se necesitan en el país. Yo creo que no solamente Chile lo hace, sino que lo hace la mayor parte de los estados que no cubre las necesidades de su pueblo, de su gente. No habría una intervención, no habría una transformación social. No sé si sería como la mejor opción en la búsqueda de la satisfacción personal, sino que más que nada una satisfacción social, comunitaria, pero siento que entregar una parte de mi sueldo es como eso, como lo que hace el Estado, como ya ahí tienes un bono de 50.000 pesos para que cubras todos tus gastos, y no habría nada más que eso. Sería como un parche, que es lo que lamentablemente hacen la mayoría de los gobiernos de nuestro país. Pero te interrumpo medio segundo para ponerle ahí todavía más leña al fuego. Yo entiendo el punto, pero el caso es que si tú dieras dinero de tu sueldo, en realidad lo que va es a que se pueda contratar a un profesional específico contratado por una organización, ponemos mi caso antiguo, Acción contra el Hambre, un nutricionista perfecto para que cobre un sueldo entre tu aporte y el de otros y que desarrolle una tarea impecable desde una buena perspectiva. O sea, es decir, como que yo le dé mi sueldo a una organización y esa organización contrate. O sea, no es tu sueldo, es
un aporte Una parte. que puede ser el 4% o así. O sea, a mí, por ejemplo, que yo era cuando estaba en España socio de la Cruz Roja y de ACNUR para los refugiados, y nada, daba pues unas pocas luquitas al mes, o sea, yo qué sé, como 5 lucas, 6 lucas a cada una de las dos, ¿no? Y siempre venía el típico tío que tengo yo o alguna cosa así, diciendo, y a saber qué hacen con ese dinero y todo. Y digo, mira, si a mí la Cruz Roja me dice que en concreto las 5 lucas que yo le doy al mes las utilizan para comprar papel confort para que el equipo ejecutivo se... no me importa, porque entiendo que la labor que hace la Cruz Roja es mi manera de aportar, porque seguro que profesionalmente ellos pueden hacer en temas de acción humanitaria algo mucho mejor de lo que podía hacer yo. O sea, voy por ahí, ¿entiendes? No es la limosna, no es dar limosna. Bueno, igual, sirvió entonces para, no sé, aportar un poco a lo que hace el gobierno de nuestro país. Bueno, entonces, en relación a lo que tú dices, porque a lo mejor no entendí muy bien a lo que iba la pregunta, porque yo lo había entendido como entregar una parte de mi sueldo a la sociedad y que ahí, no sé, pues fuera destinada como a lo mejor a las personas. Para mí eso sería como un parche. Si es como tú lo dices, tampoco preferiría eso, porque, o preferiría 1000 veces quizá yo entregar esa parte de mi tiempo, yo y en un conjunto de personas más voluntarios poder hacer una transformación social, también puede ser desde la realización personal, pero más que nada desde la realización comunitaria, más que nada realización social. Y en relación a la pregunta amarilla, que también es muy parecida a la azul, creo que es legítimo exigir lo que uno quiera. El problema es que qué tanto tenemos la capacidad de exigir, porque sabemos que muchos de la mayoría, si es que no todos, vamos a contextos socioculturales que lamentablemente económicamente no están bien, socioculturalmente tampoco. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos conocer un poco de ellos, queremos ser parte de su cultura, de su transformación, o queremos estar un poco más arriba que ellos, ayudándolos un poco. Entonces yo creo que uno puede exigir lo que quiera. Obviamente el aporte que nos están entregando todos los meses nos ha servido demasiado, sobre todo en este tiempo, pero siento que nosotros nos tenemos que también adecuar al contexto al que vamos a ir. No sé si exigir, por ejemplo, tener internet, lavadora, baño privado. Claramente que, no sé, a nosotros, por ejemplo, el internet sí nos serviría para muchos trabajos y cosas así, pero si es que no hay, nos adecuamos nomás. Eso, tenemos que adecuarnos al contexto social en donde vamos a estar y a las personas. Muchas gracias, Mirela. Sí, sí, totalmente. Ya digo, que yo planteo las preguntas solo por el mero hecho de hacerles daño, exclusivamente, no que las comparta. Pero bueno, y he puesto ejemplos de cosas que he percibido más superfluas, ¿no? O sea, he puesto ahí internet, un baño privado y una lavadora, porque tal vez no estén obviamente a la altura de beber agua y comer todos los días, ¿no? O sea, por eso he puesto ahí para que duela un poco más. Bueno, sigo por orden. Osmin quería aportar a la verde clara y después vamos con Mayra, que también quiere hablar de esa pregunta. Y después va Alejandra. Así que nada, todo tuyo, Osmin. Hola, no soy Osmin, soy Luisa, pero estamos todos juntos acá, entonces yo quería Luisa, pedir la palabra. Bueno, queríamos aportar a la pregunta verde clara, que quién gana más con el voluntariado en términos relativos, si la comunidad o el voluntario. Bueno, yo creo que existen diferentes organizaciones que ofrecen este servicio del voluntariado como tal, y muchas de ellas, me atrevería a decir, están enfocadas hacia el bienestar del voluntario, siempre es como al crecimiento personal, a ver qué tanto él se puede convertir en un líder. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, esta organización de IESEC, que todo va, digamos que hacia el voluntario directamente. Pero a mí me parece que América Solidaria, y lo digo también en mi segundo año de voluntariado, ya digamos que con experiencia de haber estado antes, tiene, digamos que ese rasgo característico de darle como ese protagonismo a los niños y niñas, a la infancia como tal. Entonces, digamos que son ellos realmente los que nosotros vemos como protagonistas y no al mismo voluntario. Y otra de las cosas que también creo que hace ganar mucho a la comunidad es que son proyectos de fortalecimiento de capacidades,
digamos que nosotros no vamos a hacer un proyecto asistencialista en el que cuando nos vayamos el proyecto vaya a quedar, digamos que en el aire o se vaya a caer fácilmente, sino que la intención es fortalecer una organización, es dejar capacidades instaladas para que ellos mismos puedan continuar con el proyecto, porque pues efectivamente tampoco vamos a estar ahí todo el tiempo, sino que ellos mismos también puedan empoderarse de su espacio, saber, digamos, con las capacidades que ya tienen instaladas, cómo pueden seguir este tipo de procesos. Entonces creo que en este caso de América Solidaria, y si los proyectos se realizan de la manera en que deberían realizarse, si todo sale muy bien, la comunidad tendría muchísimo que ganar en este proceso de voluntariado. Bueno, en cuanto, ahí nos estábamos cuestionando un poquito la pregunta amarilla. Digamos que nosotros nunca exigimos ninguna condición a la organización ni nada por el estilo, sino simplemente una cosa es como exigir, otra cosa es aceptar lo que ya hay. Pues nosotros creemos que, pues digamos, el Internet es fundamental, al menos para que nosotros podamos desarrollar plenamente nuestro trabajo. Cuando yo fui voluntaria en Perú no tenía lavadora, entonces lavé a mano todo el año que estuve allá. Pero a eso voy, a que también nosotros estamos, digamos que dispuestos, y yo creo que hablo por muchos, a vivir en condiciones de austeridad, porque asimismo también pues lo exige el modelo de América Solidaria. Y pues en cuanto al aporte, nosotros si bien estamos recibiendo dinero, estamos recibiendo incluso pues un poco menos del mínimo, y pues también eso, digamos que ahorita yo sé que todos nos ha ido bien porque no hemos tenido que transportarnos y salir, pero con el tiempo pues se van a dar cuenta que igual uno se ve, digamos que en condiciones un poco difíciles. Pero pues a eso vinimos también, a donar un año de nuestro tiempo, y pues que la ganancia, en conclusión ya hacia la verde, es que también tanto gana la comunidad como gana el voluntario profesional y personalmente. Estupendo, pues millones de gracias por tu participación, Luisa. O sea, la pregunta amarilla está puesta para provocar siempre y cuando haya como unas condiciones dignas, o sea, que no haya que dormir en el suelo, ni solo comer una vez al día, que eso es, por supuesto, una responsabilidad de América Solidaria garantizarlo. Pero una vez cubierto lo esencial, ya digo, hasta qué punto podemos intentar vivir mejor que la comunidad en la que vamos a estar. Esta pregunta también está como muy enfocada a aquellos que están, llamémoslo, proyectos más aislados, a lo mejor en una comunidad más rural, algo así. Pero bueno, muchas gracias. Perdóname, Javi, una cosa. Sí. Dime. Estás silenciada. No, ya, se me fue. Si lo recuerdo, te lo vuelvo a decir, perdóname. Perdonada. Tienes que meterte algo de azúcar y habla con Julián, que tenía unos postres muy ricos a 5.000 pesos. Bueno, voy con Mayra, que nos decía que quería comentar algo de la Verde Clara. Mayra, todo tuyo. Bueno, pues hola con todos, yo soy Mayra Vaquero y soy de Ecuador, y yo quería comentar un poquito desde mi experiencia, desde, por ejemplo, una menor de edad, cuando es voluntario para la sociedad. En mi caso, yo trabajé, bueno, puedo considerarlo como que un trabajo, pero en sí es algo a la final que a uno le gusta mucho. Estuve en Concausa y eso también me ayudó muchísimo, pero para llegar a Concausa uno postula con un proyecto social. Y yo pertenezco a la ONG que es de APROFE, y acá yo desde los 15 años yo entré a promotores juveniles en una escuela de líderes. Y dentro de esta escuela de líderes uno aprende sobre oratoria, sobre locución, sobre salud sexual y reproductiva. Y una vez que uno es promotor, ya elige estar en un proyecto, como en mi caso fue la plataforma de radio digital de APROFE Live, donde educamos e informamos a otros compañeros, pero obviamente con un adulto responsable siempre. Entonces, en la pregunta verde clara que dice quién gana más con el voluntariado en términos relativos, la comunidad o el voluntariado, yo digo que ambos, comparto la idea de Osmin, porque tanto yo he ganado conocimientos a mi corta edad, apenas cumplí el mes pasado 18 años, ahora sí así mayor edad, pero gana tanto uno en conocimientos como también aportar para la sociedad,
pues y haciendo voluntariado, tanto como conversar con un adulto mayor, hasta como poder realizar como el reto de 1000 acciones que existen con causa. También un poquito ligarlo a la pregunta roja o a la pregunta amarilla, que en mi caso a mí sí me gustaría trabajar, por ejemplo, para América Solidaria y como es algo que me gusta y vengo trabajándolo ya desde muy joven, pues yo sí no me importaría estar en ciertas ocasiones o al inicio de empezar si no tengo ciertas cosas, pero a la final siempre y cuando pueda aportar yo algo. Y un poco hacia la roja, por ejemplo, yo sí quisiera ya más adelante trabajar, e incluso si es posible para alguna ONG y poder aportar tanto con mi sueldo como con mis capacidades que voy desarrollando cada vez más. Entonces, nada más quería aportarles eso y que estoy muy, muy feliz, contenta y orgullosa de poder compartir con ustedes, porque aprendo muchísimo, estoy muy feliz. Muchas gracias, Mayra, gracias de verdad, nuestra participante más joven de hoy. Felicidades por tu reciente cumpleaños y mayoría de edad y enhorabuena por lo elegante que has pedido trabajo a América Solidaria. Haré lo posible por pasar tu currículum. Bueno, fuera de bromas, has tocado, mira, me ha faltado una pregunta aquí, que esa va más dirigida a mí, por ejemplo, y es decir, si yo por trabajar en el sector social me creo mejor que el que trabaja en un banco o no. Porque yo personalmente creo que para nada. Yo cobro mi sueldo todos los meses igual que el que lo cobra el de un banco. A mí una cosa que me preocupa mucho realmente es a dónde va. Yo tengo que comer 3 veces al día como todo el mundo y me tengo que pagar un alquiler y la letra del coche o lo que haga falta. Entonces no me creo mejor por dedicarme a esto. Lo que sí que me gusta es en quién redunda el trabajo que yo hago. Al final de mes, digo, todo lo que yo he hecho, ¿para qué va? Entonces no veo mal, no voy a ser de esos que critique al sector privado ni a la empresa. No me considero ni mejor ni peor que ellos. Lo que sí que tengo claro es dónde quiero que vaya mi trabajo a final de mes. Así que nada, esto lo cuento a raíz de lo que nos decía Mayra, la futura trabajadora de América Solidaria. Bueno, y por último, no por último, porque Bere acaba de participar. Alejandra quería pedir la palabra. Y luego, a ver qué dice, y yo te preguntaría si no hay quienes se incomodan porque tú ganes dinero dentro de una causa social. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, un segundo, Alejandra, que para no cambiar de tema, mi tío, por ejemplo, el que os digo así de corte ultra neoliberal, de estos, del banco precisamente, es de esos que piensa que todos los que nos dedicamos al sector social, pero bueno, ustedes cobrando el aporte voluntario y los que trabajamos con un salario en el sector social, piensa que es todo un robo y que nos aprovechamos de la buena voluntad de la gente para cobrar. Y claro, lo que hay que hacerle entender a esta persona es que no pretendemos ser mejores éticamente, desde una perspectiva ética, nos comportamos mejor que otro. O sea, no se trata de eso. El caso es que si lo que se quiere es contribuir al cambio y a la justicia social, se necesitan profesionales que obviamente tienen que comer 3 veces al día si quieres. Entonces, lo ideal que sería que lo hiciera un Estado y que no hicieran falta las ONGs, por supuesto. O sea, yo soy el primero que, como todos los que nos dedicamos a esto, lo habrán escuchado 1000 veces, ojalá no tuviéramos trabajo, ojalá. O sea, eso lo decimos todos. Pero bueno, igual, hace falta y comemos 3 veces al día y lo que se necesita es pagar a profesionales. O sea, yo me acuerdo en Acción contra el Hambre, en el departamento técnico, había médicos con 5 años, bueno, 7 años de medicina en España y hablando 2 idiomas, cobrando un salario de mierda, con perdón del término, porque en nuestro sector no se cobra mucho dinero, porque lo que necesitas es tener desarrollo de proyectos nutricionales para niños con marasmo y kwashiorkor, o sea, a punto de morir de hambre, profesionales. Pero eso no lo puedes dejar a la mano de los voluntarios. Necesitas un profesional que haga bien su trabajo. Entonces esa es una pugna, Bere, que pasa siempre y los sectores más derechosos de la sociedad es muy paradójico, porque en cambio a la Iglesia, que me parece muy bien, no tengo nada en contra, pero defienden eso, pero en cambio las iniciativas de la sociedad civil laicas a confesionales les parece que son todos una panda de caraduras y de ladrones. Y ahora sí, Bere, te dejo la palabra, pero ojo que nos quedan 5 minutitos para acabar, Así que 5-8.
Eso, Ale, todo tuyo. Hola, quería aportar un poco a la pregunta, bueno, a varias, pero partiendo de la primera, siendo un poco abogada del diablo, como dice Javi, pues creo que sí, la figura de voluntariado, o más que la figura de voluntariado, Aleja, perdóname que te interrumpa. ¿Te puedes ese acercar tipo un de poco, acción que se marca dentro de la sociedad. te puedes acercar un poco al micro porque se te escucha muy bajito y como muy distorsionado? Por si puedes acercarte un poco, porfa. Ok, acá hay problemas de internet, entonces voy a intentar sin cámara, a ver si funciona mejor. Pues respecto a la pregunta verde, sobre si el voluntariado no le viene bien a estados que favorecen la economía en detrimento de la sociedad, siendo un poco abogado del diablo como Javi, siento que sí es posible que sirva también a los intereses del sistema, ¿por qué no ser conscientes de eso? Sin embargo, creo que como personas, como sujetos que somos, podemos tomar postura frente a los medios de los que disponemos. Y si a partir del voluntariado y de la acción de defensa de derechos podemos transformar situaciones y empezar a sembrar semillas que permitan transformar de raíz el problema, creo que es completamente válido utilizar las herramientas con las que contamos legalmente y en este caso pues también internacionalmente con el aval pues, de organizaciones que trabajan en diferentes causas. Entonces creo que hay que tener una postura no ingenua, saber que se juega de todo en esta pues, hay organizaciones de todo tipo y que hay recursos y que cuando hay recursos también hay diferentes intereses. Pero digamos que a mí en lo particular el trabajo que veo que hace América Solidaria me ha parecido que es muy valioso y es digamos que correcto o desde mis códigos o desde mi ética me parece que apunta a un trabajo organizado, respetuoso, digno. Entonces creo que hay que utilizar esos medios y pues no hay que negar que también puede llegar a ser utilizada esa cooperación y esos recursos para favorecer algunas organizaciones porque también paga, ¿sí? Para favorecer como cierta apropiación de los recursos. Puede pasar en diferentes organizaciones que captan dinero a partir de proyectos. Bueno, pasando un poco a la pregunta roja, yo tuve la oportunidad de ser voluntaria también en mi país, sin ser siquiera profesional y después también pues ya pues, logré graduarme y creo que es válido aportar desde donde uno pueda y sería válido aportar también parte del sueldo o con trabajo en las diferentes causas, es decir, desde donde uno sienta que puede aportar es válido la organización como uno la haga, creo que es válida. Respecto a si es válido recibir un aporte, creo que es muy bonita la posición que tiene América Solidaria en cuanto a también dignificar las condiciones de vida de los voluntarios y lo ideal sería que esto también se pudiera extender a todo el mundo, pero es difícil, digamos que para eso también venimos a trabajar, ¿no? Si bien no es un asunto económico lo que nosotros podemos aportar, sí es como la posibilidad de crear condiciones para que se puedan exigir más adelante ese tipo de derechos de condiciones mínimas dignas de vida. Personalmente sí, con la cuarentena y con todo el desorden de horario, a veces me siento un poco culpable porque digo, bueno, debo también hacer que eso que estoy recibiendo pues tenga un sentido y trabajar y bueno, se nos han desordenado mucho los horarios de sueño, de levantarnos, luego vamos a cocinar, resultamos hablando con los compañeros y a veces me he sentido un poco responsable de saber que estoy recibiendo un aporte y no saber si estoy trabajando lo suficiente.
pero también he evaluado que eso hace parte del proceso y que todas esas cosas que converso o los conflictos que tengo a veces conmigo misma por estar acá y demás, de no aprovechar de pronto suficiente el tiempo, me doy cuenta que son cosas que también van a aportar tanto a mi proceso personal como a los procesos en los que yo vaya a incidir. Entonces, creo que es importante hacer conciencia de lo que, pues, de lo que somos como sujetos y que de ese camino que traemos de antes y que de lo que estamos recibiendo acá nos va a permitir coger herramientas y aplicarlas en el terreno donde vayamos a eso, creo que eso era lo que tenía que aportar. A pesar de cuando has quitado la cámara se te ha escuchado un poquito mejor, pero vamos, que gracias por la participación. Yo creo que todas bien. Ya digo, este recurso, por cierto, a pesar de mi papel de malo con estas preguntas, quería acabar la presentación con otra mucho mejor. Antes de nada, me dice Miguel desde Bolivia, dice: Javi, pero nosotros como profesionales voluntarios estamos en capacidad de desarrollar las actividades de igual calidad que los profesionales contratados. Claro, lo que pasa es que su voluntariado es un poco raro, está un poco a caballo entre el cooperante, o sea, es decir, el profesional de la cooperación internacional pagado, y el voluntario. Entonces están un poco a caballo. Tu ejemplo, justo, Miguel, no sirve porque es una categoría un poco híbrida. Bueno, 1.000.000 de gracias a todos y todas por la asistencia y por participar también y por opinar sobre los distintos temas. Y bueno, la idea para acabar con buen sabor de boca con respecto al voluntariado, que defiendo profundamente, efectivamente lo que importa es que es encender una vela en vez de intentar maldecir la oscuridad, que a veces pecamos de lo mismo. Así que nada, un besote gigante a todo el mundo y nada, lo dicho, 1.000.000.000 de gracias por su participación. Nos vemos en breve en otros conversatorios. Muchas gracias, Javi. Nada. Recuerden que mañana está Pablo Sea con nosotros y Pablo es de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y su tema va a ser cooperación internacional. Es un tema un poco más técnico, pero súper interesante y él es un lujo de panelista, así que nos vemos mañana. Sí, cooperación sur-sur, que más interesante todavía para nuestros amigos latinoamericanos, que un tema que lleva como 10 años en boga y que abandona esa idea de un Occidente y Europa y Estados Unidos ayudando al mundo, sino como países del sur, por decirlo de alguna manera, contribuyen entre ellos. Así que nada, gracias Lea por todo el apoyo ahí en la retaguardia y un abrazote a todo el mundo.